Dos escalofriantes relatos de traileros embrujados que revelan lo siniestro oculto y aterrador. Era una noche oscura y pesada. Diego, un joven de 22 años, iba saliendo de su trabajo en el taller mecánico, pero una sensación de inquietud lo acompañaba. El frío calaba en sus huesos y las sombras en el barrio parecían alargarse como si tuvieran vida propia. En la comunidad se hablaba de un viejo tráiler abandonado al borde de la carretera que conectaba con un pueblo lejano. Un tráiler que muchos decían estaba maldito. Un tráiler donde se veía danzar sombras extrañas y se escuchaba susurros que helaban la sangre. Frases resbalaban entre los labios de los niños del barrio. Ahí vive el fantasma del camionero. Diego no podía evitar sentir que esas historias eran más que un simple cuento infantil. Luego de perder a su padre, un camionero que desapareció en una de sus rutas nocturnas, la vida de Diego se convirtió en un ciclo interminable de trabajo y desasosiego. Su madre, una sombra de sí misma, y su hermana pequeña dependían de él. Esa noche, después de un día agotador, su colega le mandó un mensaje. «Oye, ¿has escuchado lo del tráiler? Dicen que en las noches se oyen gritos, que no te acerques, hay cosas que es mejor no saber». El mensaje le dio un vuelco al estómago. En su mente, la imagen del tráiler se hizo más vívida, no podía resistir la curiosidad que le invadía. Si su padre había estado relacionado con aquel lugar, él necesitaba respuestas. Agarró una linterna y el viejo revólver de su padre, pensó que tal vez con ello podría protegerse. Con el corazón acelerado, se dirigió al lugar donde el miedo y la incertidumbre se entrelazaban. A medida que se acercaba, el aire se tornó denso, golpeándole la cara con olor a tierra húmeda y descomposición. Cada paso resonaba en la noche, como una alarma, el silencio se volvió ensordecedor. «Dios mío», murmuró Diego, sintiendo cómo sus manos temblaban. Las luces del tráiler parpadeaban, como si le estuvieran invitando a adentrarse en lo desconocido, pero en su interior una voz le gritaba que se detuviera. Sin embargo, la necesidad de descubrir la verdad superó su instinto de supervivencia. Cuando estaba a unos pocos metros, escuchó murmullos. Las voces eran susurros, esos que prometían secretos inconfesables. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos». Diego sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Recordó las advertencias de sus vecinos, sus rostros desencajados. Le venían con un a la mente. «No te acerques al tráiler. Hay traiciones que el viento nunca se lleva». Trató de sacudirse esos pensamientos, pero ahora su padre, el recuerdo de su risa, lo acechaba desde las sombras. Fue entonces cuando sintió un escalofrío aún más fuerte. Pasos resonaban detrás de él. Se dio la vuelta, y el miedo lo paralizó. La oscuridad parecía tener forma. La amenaza era palpable. Y ahí estaba el tráiler. No solo un objeto olvidado, sino un laberinto de recuerdos y secretos oscuros. ¿Se atrevería a cruzar ese umbral? ¿O el horror lo atraparía para siempre? La verdad se asomaba en el horizonte, pero a un costo aterrador. Diego respiró hondo, intentando aferrar un poco de valor. Se volvió hacia el tráiler, el cual lo miraba con ojos vacíos. Los murmullos se intensificaron, como si el tráiler mismo le estuviese hablando. Era un idioma desconocido, lleno de promesas y amenazas. Sin poder resistirse más, dio un paso al frente, luego otro. El metal oxidado crujía bajo sus pies, resonando en la oscuridad, como un eco de sus propios temores. Cuando llegó a la puerta, pudo sentir una presencia pesada, casi tangible. Miró a su alrededor, buscando algún indicio de que estaba siendo observado. La linterna iluminó un diseño desgastado en la puerta del tráiler, un símbolo enredado que lo hizo estremecer.
Casi podía escuchar el susurro de cada una de las historias que había escuchado al crecer, las historias de quienes perdieron su camino en la soledad de la noche. Diego levantó la mano y, con un impulso de determinación, empujó la puerta, que chirrió al abrirse. La oscuridad dentro lo envolvió como una manta helada. Con solo un pequeño destello de luz, sintió que aquel lugar estaba cargado de un aire nauseabundo. Olía a cosas que nunca deberían haber estado allí. Sudor, miedo y desesperación impregnaban las paredes de metal. Mientras se adentraba en el tráiler, el ruido de su propio aliento se presentó como el único compañero en aquel silencio. Cada paso que daba resonaba como un tambor en su pecho. Sobre un pequeño asiento encontró papeles desordenados, fotografías amarillentas que mostraban a su padre con otros camioneros. Diego sintió un nudo formarse en su garganta. ¿Cuánto de lo que había experimentado su padre en esas rutas era verdad? ¿Cuánto de ese tráiler cargaba el peso de su dolor? Fue entonces cuando oyó un grito desgarrador, un lamento que atravesó la noche y lo congeló por completo. Era un eco familiar, uno que casi podía tocar. Diego se debatió entre el instinto de huir y el deseo de seguir adelante, de descubrir el ocaso de una historia que nunca le fue contada. Su corazón latía con fuerza cuando decidió avanzar hacia el origen del grito. Cada paso lo acercaba a un sentido de resolución, pero también al abismo de lo desconocido. La linterna iluminaba frases garabateadas en las paredes. No mires atrás. Aquí están los que olvidamos. Las letras parecían tener vida, pulsando como un corazón maldito. Cuando llegó a la última habitación del tráiler, la luz proyectó una sombra extraña. En la esquina vio una figura borrosa. Su aliento se detuvo. La sombra se fue acercando hasta que en un instante aterrador la linterna reveló una cara familiar. Era la de su padre, pero distorsionada en un horror que lo hizo tambalear. «¿Por qué no viniste antes?», susurró la figura, su voz deslizándose entre los ecos del pasado. Diego sintió que se caía en un abismo de desasosiego. Una mano le tocó el hombro y se giró bruscamente. Era un ser oscuro que se retorcía, con ojos vacíos que parecían absorber la luz. «Tu tiempo está llegando», dijo con una voz que resonó en su mente. Diego retrocedió instintivamente, pero en un instante la habitación se oscureció nuevamente y el grito de su padre resonó por toda su mente. ¿Era real? ¿O estaba atrapado en un juego aterrador? Con el corazón en la garganta, se dio cuenta de que estaba en la frontera entre la vida y la muerte, entre la verdad y la locura. Ahora, con un giro inesperado de su propia historia, Diego escuchó el murmullo de las sombras decir: «No hay salida». ¿Podría encontrar su camino de regreso antes de ser consumido por el horror? El tiempo se escurría y no había marcha atrás. La oscuridad se cernía sobre Diego como un manto opresivo, y el eco del grito de su padre retumbaba en sus oídos, desgarrando su mente. La figura oscura que había tocado su hombro se había desvanecido, pero su esencia permanecía como un frío que penetraba en cada fibra de su ser. «Tu tiempo está llegando», resonaba en cada rincón de su mente, como un mantra siniestro. Diego luchaba por encontrar una salida, un rayo de luz, pero cada sombra parecía consumirlo más. A su alrededor, las paredes del tráiler se volvían cada vez más angostas, como si la estructura misma estuviera cerrándose sobre él. Cada palabra garabateada en la superficie metálica parecía cobrar vida, susurrándole secretos oscuros y terrores olvidados. «No mires atrás», resonaba en su mente. Pero ¿cómo podía no mirar cuando todo lo que necesitaba saber estaba detrás de él? Desesperado, giró nuevamente su linterna. La luz temblorosa tocó las fotografías en el asiento, mostrándole caras desconocidas, pero una de ellas le resultaba familiar. Un hombre de aspecto cansado, con un sombrero desgastado y ojos que parecían haber visto demasiado.
¿Es posible que sea otro camionero como mi padre?, pensó. En ese instante, el peso de la verdad lo golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Por qué están aquí?, murmuró para sí mismo mientras avanzaba. Sus pasos resonaban con fuerza, un tambor repetido en la oscuridad. De repente, un susurro quebró el silencio, una voz que parecía venir de las paredes. Son los que nunca regresaron, los que están atrapados aquí, con nuestros secretos. Mientras escuchaba, Diego sintió el corazón latir más rápido. Las palabras eran como un veneno que se filtraba en su sangre. Levantó la vista justo a tiempo para ver cómo las sombras parecían moverse y danzar a su alrededor, tomando forma y luego desvaneciéndose, burlándose de su miedo. Esto es solo un juego, se repitió a sí mismo, pero las dudas comenzaron a anidar en su mente. De repente, la linterna parpadeó. El destello momentáneo iluminó una figura emergiendo del rincón. Era su padre, pero más pálido, como si estuviese desvaneciéndose en el aire gris. Diego, mi hijo, no mires lo que hay detrás de ti. Su voz se deslizaba como un hilo quebrado, lleno de dolor y desesperación. ¿Por qué, padre? Necesito entender, imploró, acercándose instintivamente. La figura comenzó a desvanecerse aún más, pareciendo ser absorbida por la oscuridad que la rodeaba. No había tiempo. Diego sintió que la presión del espacio se hacía insoportable. Recordó las advertencias: no hay salida. El deseo de huir se apoderó de él y dio un giro brusco, pero se detuvo al escuchar un susurro detrás de él. ¿Por qué huyes, Diego?, murmuró la voz oscura, burlona. No hay escape, solo hay verdad. El aire se volvió más denso y un escalofrío le recorrió la espalda. Los recuerdos comenzaron a fluir a su mente, retazos de conversaciones entre su padre y otros camioneros que pensaba que eran solo historias. Recordaba advertencias sobre rutas malditas, relatos de seres que acechaban en la oscuridad. ¿Y si todo esto era cierto? El crujir metálico resonó aún más fuerte, y en un instante, las imágenes en las paredes comenzaron a distorsionarse. Diego vio a su padre atrapado en una batalla contra las sombras, luchando, pero cada movimiento parecía ser en vano. «¡Padre!», gritó desesperado. Quería ayudar, pero todo se envolvía en un miasma de terror que lo paralizaba. Con un último esfuerzo, corrió hacia la puerta, solo para encontrarla cerrada, un muro inexpugnable ante su desesperación. Y entonces, la voz del ser oscuro resonó de nuevo. «El tiempo se acaba, y tú también serás olvidado». Diego sintió que las lágrimas le brotaban, pero no había espacio para la tristeza. Había que luchar por la vida, por la verdad, por su padre. En ese momento, decidió que no iba a dejar que la oscuridad se riera de él. «No», gritó, reuniendo toda su fuerza, «voy a salir de aquí». Y en ese grito se sintió como si un nuevo poder fluyera en él, el resplandor de una luz que todavía le quedaba por descubrir. Pero antes de que pudiera avanzar, una sombra inmensa se alzó frente a él, bloqueando su camino, y las palabras resonaron una vez más: «No hay salida». La oscuridad lo envolvió, y en su mente una pregunta quedó flotando. ¿Podría realmente romper el ciclo? ¿O estaba destinado a convertirse en otra de las almas atrapadas en la leyenda del tráiler? Diego sintió como el aire se volvía cada vez más pesado, como si estuviese atrapado en un túnel de hormigón. La sombra frente a él, oscura y amenazante, parecían extenderse, alimentándose de su miedo. En ese momento, una risa baja y burlona emergió desde el fondo de la oscuridad, ensuciando la atmósfera con un eco maligno. ¿De verdad creías que podrías escapar? La voz era suave, casi hipnótica, pero la intención era todo lo contrario. Tu padre sufre aquí, como muchos otros, y tú pronto harás compañía. Diego sintió un nudo en el estómago. Las palabras quedaban grabadas a fuego en su mente, cada sílaba un recordatorio de lo que estaba en juego. Miró a su alrededor, buscando algo, cualquier cosa que le diera una pista sobre cómo salir de este horror. Pero lo único que encontró fueron las caras distorsionadas en las fotografías, reflejando un sufrimiento eterno. Una idea aterradora cruzó por su mente.
Y si esas almas atrapadas, esos rostros en las paredes, eran todos los hombres que habían estado en el tráiler, incluidos su padre y aquel camionero de la foto? Diego recordó el tiempo que pasó escuchando las historias de su padre, relatos salpicados de advertencias sobre el oscuro lado de los caminos. ¿Había estado advirtiéndole? ¿O simplemente esos hombres nunca regresaron? Diego. La voz de su padre resonó de nuevo, pero esta vez había una urgencia palpable. Se repetía, como si estuviera tratando de atravesar la negrura que lo rodeaba. Esto no es un juego. La oscuridad llama a todos los que se detienen aquí. Con un nuevo impulso de determinación, Diego miró hacia la sombra que le bloqueaba el camino. «No tengo miedo de ti», gritó, sintiendo cómo cada palabra recobraba un fragmento de su valentía. «Voy a salir de aquí, cueste lo que cueste». Las risas se detuvieron de repente, como si algo en sus palabras hubiera golpeado un nervio sensible. La sombra, al principio tan sólida, comenzó a tambalearse, adivinando que el miedo no era el único sentimiento en su corazón. «¿De verdad crees que puedes escapar del destino?», siseó la sombra, ejerciendo presión, intentando retrocederlo con su voz intoxicante. Pero Diego no se detendría. Se concentró en la luz que sentía dentro de él, esa chispa de resistencia. En ese momento, dio un paso al frente, extendiendo su mano, como si la luz pudiera transformarse en un arma. «Yo no seré otra alma presa en este lugar». La sombra se retorció y gritó en un tono agudo, como si la luz de Diego fuera ácido en su cuerpo. Él siguió avanzando, hasta que de repente sintió un cambio. Un susurro recorrió su columna vertebral, un extraño grito de desesperación emergido de la miseria ancestral absorbida por las paredes del tráiler. Las fotografías comenzaron a desvanecerse, sus colores se apagaban como si una fuerza invisible estuviera destruyendo sus recuerdos. Por un momento, pudo escuchar fragmentos de historias en susurros frenéticos. «Regresamos, nunca salimos, el camino cobra su precio». El eco lo rodeó, cada voz una advertencia. Diego se detuvo en seco, consciente de que el tiempo se escurría entre sus dedos. Necesitaba responder. Las miradas de esos hombres clamaban por justicia y liberación. El trato se volvía cada vez más personal. «Tenía que liberarlos. Si puedo salir de aquí, ustedes también lo harán», prometió, sin estar completamente seguro de que sus palabras fueran verdad. Pero debía hacerlo. Tendría que encontrar una manera. La sombra, cada vez más furiosa, cerró la distancia entre ellos, desatando un rugido que provocó que el tráiler temblara. «Tu mente es un laberinto, Diego. Aquí no hay salida, solo más sombras». Si sus instintos eran correctos, Diego sabía que la respuesta estaba en el pasado. Giró por un instante y se enfrentó a las paredes, buscando la respuesta en las palabras garabateadas que latían como corazones golpeando desde adentro. Podría ser el último rayo de esperanza. Pero antes de que pudiera formarse una idea clara, un nuevo ruido irrumpió en el silencio, un golpe sordo, seguido de una risa aguda. Ya era demasiado tarde. La oscuridad se precipitó hacia él, rápidamente, devorando su luz y esperanza. Demasiado tarde para entender. «¡Diego!», gritó su padre, cada palabra impregnada de un dolor desgarrando el aire. En ese instante, el frío helado se apoderó de Diego, y un momento de revelación lo golpeó. Había más en esta oscuridad de lo que el ojo podía ver. La presión lo consumía cuando sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. ¿Estaba él destinado a quedarse atrapado también? A medida que la tierra se fracturaba, un nuevo terror lo abrumó. El eco de su pasado clamaba detrás de él, dejándole un solo pensamiento en la mente. La verdad que había estado buscando se acercaba. Justo cuando pensaba que todo se había perdido, un brillo tenue apareció en su mano. Era un objeto olvidado, un pequeño relicario que había pertenecido a su madre. La luz se intensificó mientras la sombra avanzaba, y Diego supo que tal vez, solo tal vez, eso era lo que necesitaba para enfrentar no solo a la sombra, sino al horror que había acechado a su familia.
Pero antes de que pudiera reaccionar, una risa fangosa llenó el aire. ¿Acaso crees que un simple objeto puede salvarte? Tu tiempo está aquí, Diego. Acepta tu destino. Y ahí estaba, atrapado entre la oscuridad y la luz, la verdad y la negación. ¿Podría realmente liberarse él y a las almas atrapadas, o sería su último viaje en este mundo de sombras? Diego sintió cómo el relicario emitía una luz cálida que lo envolvía, como un abrazo familiar perdido en el tiempo. Sin embargo, la sombra continuaba avanzando, susurros de rabia y desdén llenando el aire. No puedes enfrentarme, soy el eco de todos los que han fracasado. Estás destinado a ser parte de mi colección. «No», exclamó Diego, apretando el relicario contra su pecho. «No dejaré que me conviertas en otra de tus víctimas». La luz tembló y creció, disipando brevemente la oscuridad que lo rodeaba. A medida que el brillo se intensificaba, comenzaron a aparecer las imágenes de los rostros atrapados, sus miradas suplicantes centellando a través de la bruma envolvente. «Míralos, Diego, ellos ¿Quieren que te quedes? Tú lo sabes», rió la sombra, su voz retumbando como el trueno sobre el suelo tembloroso. «Tu padre, esos hombres, todos están aquí porque no pudieron superar su destino. ¿Qué te hace pensar que tú eres diferente?» Diego luchaba, su corazón latiendo como un tambor frenético. «Porque tengo algo que ellos no tenían. Tengo esperanza y amor que me empujan a luchar». Respiró hondo, dejando que el relicario se iluminara aún más, transformando su miedo en una chispa de valentía. En ese instante, las fotos comenzaron a vibrar, como si la luz del relicario pudiese liberar a los hombres de su prisión. Las sombras se retorcían, alejándose del resplandor que emanaba. «¿Qué es esto?», siseó la oscuridad, temiendo al brillante destello de la esperanza de Diego. «No puedes liberar a sus almas, son mías». «Son libres de elegir», gritó Diego. «Si encuentran la claridad que necesitan, todos podrán irse». Con cada palabra, el relicario parecía pulsar con vida, como si respondiera a su determinación. Mientras tanto, un nuevo sonido rompió la atmósfera opresiva, un crujido profundo. Las paredes del tráiler comenzaron a vibrar con fuerza, como si respondieran a la lucha interna entre la luz y la oscuridad. Diego sintió que el suelo se partía, profundizando la grieta que había comenzado a abrirse. «Eres un necio», bramó la sombra, ahora encarnando la desesperación. «Nunca podrás detenerme». Sin embargo, Diego se mantuvo firme, el relicario brillando como un faro en medio del caos. Un nuevo eco resonó en el aire, voces de aquellos hombres atrapados emergieron, no como un lamento, sino como un coro reclamando su libertad. «¡Libéranos!», gritaban, formando una sinfonía de sufrimiento y redención. Diego extendió su mano, las palabras fluyeron de su boca como un potente canto. «En nombre de todos los que sufren, en nombre de la esperanza que nunca se apaga, sean libres». En ese segundo, la luz del relicario estalló en 1000 colores, inundando cada rincón del tráiler y consumiendo la sombra. «No, no, esto no puede ser», aulló la sombra, mientras su forma se disolvía en un torbellino de oscuridad. Pero la luz era implacable, arrastrando cada fragmento de horror hacia la nada. Cuando todo se desvaneció, Diego se sintió caer hacia atrás, la luz envolviéndolo por completo. La presión en su pecho se liberó, como si una frescura de libertad llenara el espacio donde antes había estado el miedo. Se levantó desorientado, mirándose las manos y comprendiendo que el relicario ahora era solo un objeto inerte. Frente a él, el tráiler había cambiado. Las fotografías de las almas desaparecieron, reemplazadas por un silencio pacífico.
La pesadez en el aire había sido reemplazada por la fragancia de la tierra mojada, un nuevo comienzo. Sin embargo, en lo profundo de su ser podía sentir que no todo había terminado. Un escalofrío cruzó su espalda mientras un susurro apenas audible emergía del fondo. Esto no ha acabado. Afuera, el cielo empezaba a oscurecer nuevamente, como si la noche decidiera envolver el mundo una vez más. Con el corazón acelerado, Diego subió la vista hacia el horizonte. ¿Qué más le esperaba? ¿Acaso la noche nunca traería paz a las almas errantes? Estaba claro que la sombra había sido solo una parte de un juego más grande, y él no había llegado al final. Y mientras los pasos se acercaban, se dio cuenta de que la lucha apenas comenzaba. Diego sintió un sudor frío empapándole la frente mientras unos pasos resonaban a su alrededor, cada vez más cerca. No se atrevía a moverse, el aire estaba cargado de una tensión indescriptible, como si el mundo mismo sostuviera la respiración. Volteó lentamente para evaluar su entorno, pero el tráiler, que antes parecía un refugio, ahora se había convertido en una jaula de ecos. Las sombras danzaban en las paredes, proyectando formas grotescas que jugaban con su mente. De repente, una risita sutil y burlona penetró su conciencia. «Tú creíste que todo había terminado», susurró una voz familiar, pero transformada, como si la oscuridad hubiera hecho su propia interpretación de las almas liberadas. Era la sombra, retorciéndose, reviviendo de alguna manera. «¿Qué quieres?», gritó Diego, sintiendo cómo la desesperación amenazaba con consumirlo. «Ya no tienes poder sobre mí». «¿El poder? Ah, Diego, el poder mío no se mide por sombras que arrastro. Va más allá del tiempo y la memoria. Tu lucha solo acaba de comenzar». La voz se desvaneció en un torrente de risas escalofriantes, y Diego sintió una corriente helada recorrer su espalda. No sabía por qué, pero tenía la sensación de que había algo más, algo en la profundidad de esa oscuridad que lo llamaba. Y así, a pesar del miedo que lo invadía, giró sobre sus talones y corrió hacia la salida del tráiler. La puerta crujió al abrirse, como si de alguna forma se resistiera a dejarlo escapar. Al cambiar la luz del interior por la oscuridad exterior, la noche apareció como un manto negro, cubriendo todo a su paso. A lo lejos, las luces de la ciudad titilaban, pero se sentía más solo que nunca. Sin embargo, no podía dejarse llevar por la desesperación. Tenía que encontrar respuestas, saber por qué la sombra había regresado en su forma burlona. En el silencio, un susurro lo alcanzó nuevamente. «Vas a la ciudad, pero olvidas que el verdadero horror acecha en los lugares que ignoras». Con un escalofrío, Diego se dio cuenta de que no solo necesitaba enfrentarse a la sombra, había otras cosas en juego, sombras más profundas que se deslizaban entre las calles y edificios. Entre los recuerdos de su infancia y las historias que su madre le contaba sobre la ciudad, recordó fragmentos de leyendas sobre un viejo cementerio en la parte olvidada de su barrio. Había un rumor sobre un árbol anciano en el centro, uno que podría tener las respuestas que buscaba, el árbol de las almas perdidas. Miró hacia el horizonte, donde las luces de la ciudad se mezclaban con la bruma nocturna. Sin pensar, 2 veces se dirigió allí. Cada paso lo acercaba a un destino desconocido, cada sonrisa de las luces una burla ante su nueva misión. De repente, sintió que algo se movía detrás de él. Giró y vio una figura oscura, un contorno sin forma definida, como una nube de sombra flotante. El corazón le dio un vuelco, pero en vez de correr, se quedó quieto. Era una prueba, lo sabía. «Diego», dijo la sombra con un eco inquietante, «¿puedes escucharme? No estás exento de tu pasado. ¿Seguirás buscando respuestas o dejarás que la oscuridad decida por ti?» Diego sintió un nuevo ardor en su interior, una mezcla de miedo y determinación. Debía enfrentarse a lo desconocido, a lo que había perdido y a lo que aún no sabía.
y mientras el viento susurraba a su alrededor, comprendió que el verdadero horror no era solo la sombra que lo perseguía, sino lo que podía encontrar si decidía seguir adelante. Sin embargo, antes de que pudiera dar un paso, un grito desgarrador resonó a su espalda. «Él no es el único perdido», clamó una voz que sonaba a miles de almas. Diego se giró, confrontado no solo por la sombra, sino por la realidad cruda y terrible de lo que realmente acechaba en la noche. La lucha apenas comenzaba, y el verdadero terror aún estaba por venir. ¿Estaba preparado para descubrir su verdad? El grito todavía resonaba en sus oídos cuando Diego tomó valor y se lanzó hacia el callejón que llevaba al cementerio. La oscuridad se cernía sobre él, cargada de un aire opresivo que casi podía tocar. La sombra, desde un rincón, lo observaba, pero sus pensamientos estaban más centrados en el eco de aquellas voces. Mientras corría, sus pasos resonaban contra el suelo agrietado. Las luces de la ciudad parecían desdibujarse a medida que se internaba más en la penumbra, como si el mundo estuviera tratando de borrarlo. El susurro persistente le hizo sentir que no estaba tan solo. Algo o alguien estaba a su lado, sigiloso, tan quieto que resultaba aterrador. Al llegar a las puertas del cementerio, la enorme reja de hierro forjado chirrió ominosamente al abrirse. Un hedor a tierra mojada y descomposición lo envolvió, y el aire olía a muerte. Diego tragó saliva, su corazón latía como un tambor desbocado. El espacio frente a él se iluminaba tenuemente con la luz de la luna, revelando lápidas cubiertas de musgo y sombras que parecían moverse a su alrededor. Caminó entre las tumbas, buscando el legendario árbol. Cada paso lo acercaba más a un centro oscuro que latía, y a su vez lo empujaba hacia un destino aterrador. Las sombras parecían alargarse, intentando atraparlo, y los susurros se convertían en un murmullo ensordecedor. «No todos los que mueren descansan», resonaron las palabras entre el viento, y Diego sintió que el miedo se apoderaba de él. Finalmente, en el corazón del cementerio se erguía el árbol. Era anciano, con ramas retorcidas que parecían caer como incendios helados. Manos garras. El tronco era grueso y agrietado, como si 1000 secretos estuvieran enterrados en su interior. Diego se acercó, sintiendo un poder inquietante emanar de él, una energía fría que lo hizo temblar y retroceder. A medida que se acercaba, vio algo moverse entre las raíces. Un fragmento de luz brillaba débilmente, atrayéndolo. Casi sin darse cuenta, se arrodilló, sacando el polvo del suelo, descubriendo un pequeño objeto brillante, un medallón. Lo recogió y al tocarlo sintió una corriente recorrer su cuerpo. «¡No lo hagas!», le gritaron las voces a su alrededor, pero ya era demasiado tarde. El medallón empezó a vibrar entre sus manos, y ante sus ojos las sombras cobraron vida. Figuras familiares emergieron de la oscuridad, amigos, familiares, rostros de su pasado, todos atrapados en una atmósfera de sufrimiento eterno. «Esto es lo que buscabas, ¿verdad?», dijo una figura, la más familiar de todas. Era su madre, pero su rostro estaba distorsionado por el miedo. «La verdad duele, Diego, pero hay cosas que no deberías saber». Reviviendo recuerdos dolorosos que jamás quiso enfrentar, Diego se sintió abrumado. «¡No! ¡Quiero respuestas!», gritó, angustiado, mientras las sombras se acercaban más, acechando, exigiendo venganza. Y de pronto, el medallón brilló con fuerza, y una visión aterradora inundó su mente. Él no era el único predestinado a enfrentarse a esos secretos. Una serie de rostros conocidos, todos buscando liberar sus almas, pero a un precio aterrador. «¿Estás listo para lo que vendrá, Diego?», susurró la sombra, más cerca que nunca. «La oscuridad no es solo un camino, es un ciclo que no puedes romper». El aire se volvió pesado y el tiempo se detuvo, enfrentándose a la decisión inminente. Podría cerrar la puerta al horror que había desatado, o lo abrazaría integrándose aún más en ese mundo de sombras.
Mientras trataba de procesar la locura de su realidad, un grito desesperado resonó nuevamente detrás de él. «¡Atrápalo! ¡No lo dejes escapar!». Diego comprendió que el verdadero desafío no solo era entender la propia sombra, sino también lo que significaba ser parte de ella. La batalla había comenzado, pero no solo con lo que acechaba en la oscuridad, sino con sus propios demonios personales. ¿Conseguiría encontrar la fuerza para enfrentarlos, o el ciclo de terror lo consumiría por completo? La respiración de Diego se aceleró, y el sudor frío recorrió su frente. Estaba rodeado por un torbellino de gritos y murmullos, todos clamando al unísono. Las sombras empezaron a mezclarse con las figuras familiares que se acercaban, cada uno con ojos llenos de desesperación. Cada paso que daba hacia atrás, más cerca estaba de la verdad. Pero, ¿era esa verdad un consuelo o un tormento? «¿Por qué no salvaste a tu hermana?», preguntó una voz desgarradora, resonando con un eco que lo hizo estremecerse. Era su padre, su figura imponente ahora un espectro empañado por la tristeza. «Nunca estuviste ahí, Diego». Él intentó cubrirse las orejas, pero la culpa no se apagaba. Las dudas y las recriminaciones se enredaban en su mente. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que dejó de creer en los fantasmas? Ahora, aquí, se encontraba entre ellos, y los remordimientos lo aprisionaban como una serpiente estrangulante. «Este lugar está maldito», dijo una voz femenina, y notó que era la de su hermana, a quien había perdido hacía años tras un accidente. Sus ojos estaban vacíos, como si cada lágrima se hubiera convertido en un eco del dolor. «¿Cómo vas a enfrentar lo que hiciste? Cierra los ojos y no mires», susurró la sombra, su aliento helado como un susurro de tormenta. Mientras la oscuridad se arremolinaba a su alrededor, el medallón brillaba intermitente, como si latiera con vida propia. «No puedo», gritó Diego, el terror apoderándose de su voz. En su mente, imágenes de su hermana suplicando por ayuda se repetían. El instinto de huida se intensificó, pero también la culpa. ¿Escapar de su propio sufrimiento? La sombra se acercaba más, su presencia palpable, envolvente como una niebla espesa. Desesperado, Diego miró hacia el medallón, buscando alguna señal que lo guiara. La luz que emanaba parecía bailar, pero también advertir. Entonces, recordó las historias que escuchaba de niño, sobre cómo los ancestros podían comunicarse a través de objetos. Si todo esto era cierto, tal vez podría utilizar ese poder a su favor. «Voy a liberarte», gritó, enfocándose en el rostro distorsionado de su hermana. «Lo prometo». Las sombras a su alrededor empezaron a replegarse, como si su resolución tuviera peso. Fue un instante, un respiro, pero la advertencia de la sombra resonó aún más fuerte. «No hay salvación sin sacrificio». Diego comprendió que hablarle a sus seres queridos no era suficiente. Tenía que hacer algo más, algo que rompería la maldición que los ataba a este mundo. Mientras evaluaba sus opciones, un viento potente lo empujó hacia el árbol, como si el destino lo guiara. Al acercarse, sintió que el medallón vibraba más fuerte, como si supiera que el clímax se acercaba. Solo entonces, una imagen surgió en su mente, un sacrificio de sangre. «¡No!», gritó, comprendiendo a qué conducía esa revelación. Las sombras empezaron a murmurar, animándose, sus voces se convertían en un cántico cada vez más ensordecedor. Diego sintió el terror apoderarse de él nuevamente, pero en vez de huir, se mantuvo firme. La pregunta que resonaba era simple. ¿Estaba dispuesto a perderlo todo por liberar a los demás? Antes de que pudiese aclarar sus pensamientos, una figura completamente oscura se materializó ante él, alzando la mano. Era la sombra, y el momento decisivo había llegado. ¿Estás listo para dar el paso, Diego? De lo contrario, tus seres queridos seguirán aquí, sufriendo, por siempre. La decisión se paralizó en su garganta mientras su entorno daba vueltas, convirtiéndose en un torbellino de emociones, rostros y gritos. El tiempo se volvió un eco distante, y el sacrificio estaba más cerca de lo que nunca imaginó. Se sentó por un instante, dándose cuenta de que no solo su vida estaba en la línea, sino también la de aquellos que amaba. La pregunta lo perseguía, atrapándolo en su acecho. ¿Sería capaz de alzar una mano contra su propia existencia por liberar a otros? Mientras la oscuridad se cerraba sobre él, una risa siniestra resonó en el aire, y Diego sintió que todo se desmoronaba en un juego mortífero
que apenas comenzaba. «Esta es solo la primera prueba», susurró la sombra, mientras todo a su alrededor se oscurecía. «Lo que viene cambiará tu vida para siempre». Las sombras se estrecharon, y Diego sintió que su pecho se comprimía como si estuviera atrapado en un cepo. Escuchaba el murmullo de las voces, cada vez más urgente, como un coro de lamentos que clamaban por él. El medallón en su cuello centelleaba, y el frío que emanaba de él gradualmente se volvía ardiente, como si deseara consumirlo. «¿Estás listo para sacrificarlo todo?», volvió a preguntar la sombra, sus ojos vacíos mirando al fondo de su alma. Cada palabra era un martillo golpeando su conciencia. Sentía como si el suelo estuviera a punto de abrirse bajo sus pies. La desesperación lo invadía en olas, ahogándolo. «No puedo, no puedo», murmuró Diego, mientras las imágenes de su hermana y su padre se entrelazaban en su mente, fusionándose en un abismo de culpa y dolor. «No puedo hacerle esto a nadie». La sombra dio un paso adelante, dispersando la neblina que los rodeaba y revelando la forma de su hermana. Ella había cobrado vida nuevamente, aunque tenía un aire espectral que helaba la sangre. «Diego, ayúdame», gritó, su voz desgarradora llenando el aire como un lamento que atravesaba la oscuridad. «No dejes que esto termine mal». Diego sintió que su corazón se rompía en 1000 pedazos. ¿Cómo podía abandonarla otra vez? La culpa le latía en la frente, empujándolo hacia adelante, y el medallón, aún ardiente, parecía pedir a gritos su entrega, su propio sacrificio. «Lo que viene no es fácil», continuó la sombra, sus labios curvándose en una mueca siniestra. «Tu espíritu puede liberarse, pero podría no ser el que deseas vivir». De repente, el viento aulló, arrastrando con él un torrente de murmullos. La atmósfera se volvió opresiva, la presión en sus oídos zumbando más fuerte que cualquier grito. Y en ese momento de confusión, Diego escuchó una voz familiar, un susurro desde el fondo de su memoria. «Recuerda lo que te conté sobre el sacrificio, Diego». La voz pertenecía a su abuela, la anciana que siempre decía que la vida era un ciclo de muerte y renacimiento. A veces, lo único que podemos hacer es dar lo que más amamos para restaurar el equilibrio. Recordando esas palabras, el terror comenzó a transformarse en resolución. «¿Pero a qué precio?», preguntó Diego, mirando a sus seres queridos atrapados en aquel limbo. Sus almas anhelaban liberarse, y él debía elegir entre salvarse o tener la posibilidad de cargarse esa culpa por siempre. «Los sacrificios nunca son en vano. Un alma perdida puede liberar muchas», insistió la sombra, su voz acurrucándose alrededor de su mente. «Como una serpiente traicionera. ¿Vas a ser tan egoísta, Diego?». Diego balbuceó, con el miedo corriendo por su sangre como fuego. Giró el rostro hacia el árbol que tenía delante, un testigo mudo de todos sus pecados. Su corazón latía su verdadero deseo, romper las cadenas de la culpa que lo ataban. Desesperado, se acercó al tronco nudoso y apoyó su frente en la corteza. El medallón, aún vibrante, pulsó hasta desbordarse en una luz intensa. La sombra se frotó las manos en anticipación, el aire a su alrededor cargado de electricidades chasqueantes. «Esto es solo el comienzo, Diego», susurró. «Tu decisión ahora puede ser un liberador o un verdugo. Elige bien». El viento silbó, y Diego se sintió más expuesto que nunca. Sabía que lo que iba a hacer cambiaría todo, no solo su vida, sino también las vidas de aquellos a quienes amaba. Sintió que el precio se elevaba, y un miedo nuevo, aterrador, comenzaba a abrumarlo, como si la muerte misma se acercara al final de su camino. La sombra, mirando con devoradora expectación, lo urgía a actuar. Diego cerró los ojos, apretando los dientes, mientras un frío abrazo de pánico recorría su espalda. En el último instante, se preguntó lo que verdaderamente significaba estar listo para el sacrificio, y si, al final, la salvación en forma de dolor era lo único que podía guiarlo a la luz. «Lo haré», murmuró.
Un estremecimiento le recorrió el cuerpo, como un eco de lo inevitable. ¿Qué tan lejos estás dispuesto a llegar, Diego? La risa distante de la sombra resonó en el aire gélido. La verdadera prueba acaba de comenzar. El medallón brilló con fuerza insoportable, y el universo alrededor de él se disolvió en un abismo de luces y susurros, dejándolo a merced de lo que vendría. ¿Sería enemigo de su propio destino, o finalmente el héroe de su historia? La oscuridad se cernía, y Diego supo que su elección estaba por desatar algo que jamás podría deshacer. La noche comenzó a desvanecerse, pero Diego todavía se encontraba atrapado en el laberinto de su propio miedo. Las sombras, que parecían susurrarle al oído, eran un recordatorio constante de lo que estaba en juego. Con la linterna en una mano y el medallón en la otra, sabía que lo que decidiera ahora podía cambiar el rumbo de su vida y el destino de aquellos atrapados en el tráiler, incluidos su padre y su hermana. «Recuerda, Diego», decía la voz de su madre, añorando algo perdido. «El sacrificio puede traer redención, pero también trae dolor». Las sombras se arremolinaban a su alrededor, flotando y cambiando, como si pudieran sentir su indecisión. ¿Te atreverás a enfrentarte a tu destino, o simplemente serás otro eco en esta oscuridad?, susurró la sombra. Sus palabras eran tentadoras, como un canto que llamaba a la rendición. «¡Basta!», gritó Diego, apretando con fuerza el medallón. «No tengo miedo a mi pasado, ni a lo que pueda enfrentar». El brillo del medallón parpadeó, como si respondiera a su determinación. El aire se llenó de electricidad, y las sombras comenzaron a retroceder lentamente. «¿De verdad crees que tu valor es suficiente para liberarte a ti y a ellos?», preguntó la sombra, burlona, pero con un matiz de duda. Sin apartar la mirada, Diego se acercó al árbol, cuyas raíces parecían retorcerse en su agonía. «No se trata solo de mí, se trata de todos los que sufren aquí», dijo, su voz resonando con más fuerza. Colocó su mano sobre el tronco, y de repente el medallón brilló intensamente. Las luces de los recuerdos comenzaron a ser visibles. Imágenes de su padre luchando, de su hermana buscando ayuda, y de aquellos hombres que habían estado en la carretera, atrapados en la oscuridad de sus recuerdos. «Si eso significa un sacrificio, que así sea», murmuró Diego, sintiendo cómo su corazón se llenaba de fuerza y dolor al mismo tiempo. «Pero no dejaré que sean olvidados. Liberaré sus almas, aunque eso signifique perderme en el proceso». Un silencio profundo llenó el aire. La sombra, que siempre se había mostrado imponente, ahora titubeaba. «No hagas esto, Diego», clamó, como si lo estuviera reteniendo. «No comprendes el precio que debes pagar». Sin embargo, él ya había tomado su decisión. Con cada palabra trató de concentrarse en la luz del medallón. Sentía el calor recorrer su brazo, como una corriente del pasado que lo empujaba a actuar. «En nombre de todos los que se han perdido, les devuelvo su libertad», gritó, y un resplandor comenzó a emanar del medallón, envolviéndolo por completo. Las sombras a su alrededor comenzaron a gritar, pero sus voces se desvanecieron en ecos de liberación. La luz se expandió, iluminando cada rincón del tráiler, mientras los rostros de aquellos que había perdido comenzaban a aparecer. Su padre, su hermana, otros hombres que habían conocido su historia. Todos ellos lo miraban con ojos de esperanza y alivio. «Gracias, Diego», resonaron sus voces, llenando un cántico de gratitud. La sombra, ahora prácticamente eclipsada por la luz, emitió un aullido desgarrador. «¡No! ¡Esto no puede ser!». Pero ya era demasiado tarde. La fuerza que emanaba de Diego se convirtió en un torrente que arrastró la oscuridad, despojándola de su poder. Aquel lugar, que había sido un laberinto de terror, se transformó en un santuario de paz. Diego cerró los ojos mientras la luz lo envolvía. No sintió miedo ni tristeza, solo un profundo alivio.
Cuando la claridad regresó, se encontró de pie frente al viejo tráiler. La noche ya no era oscura y amenazante, estaba llena de estrellas relucientes. Al mirar a su alrededor, vio que las sombras se habían disipado. Las almas que habían estado atrapadas ahora se desvanecían en la brisa, como susurros de un pasado que había sido liberado. «Estamos en paz», pareció decir su padre, su imagen clara y serena. Lágrimas cayeron por las mejillas de Diego, pero eran lágrimas de alegría. Aún quedaba un camino por recorrer, pero sabía que no estaría solo. Había enfrentado sus miedos y había cambiado su destino. No solo para él, sino para todos los que se habían perdido en la oscuridad. Mientras se alejaba del tráiler, sintió que su corazón latía con fuerza. La luz del medallón seguía en su mano, como un recordatorio del sacrificio y el amor que lo había llevado a este nuevo comienzo. Diego comprendió que todavía había muchas historias por contar, muchas sombras por enfrentar, pero estaba listo. Una nueva vida lo esperaba, y como su padre, él también sería un guardián de esas historias, un faro de luz en la noche. Esto es solo el principio. Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo de la esperanza. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. La próxima aventura está a la vuelta de la esquina.